Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Hoy empezamos con una asignatura muy relevante del segundo semestre de primero de carrera. Psicología de la personalidad e inteligencia. Una asignatura clave, sí señor. Pues sí, hoy abordamos el primer tema, que se mete de lleno en los objetivos y algunas aplicaciones prácticas de la psicología de las diferencias individuales. Un punto de partida fundamental. Sabemos que la psicología busca describir, predecir y explicar cómo nos comportamos. Hay muchas maneras de enfocar esto, ¿verdad? Muchísimas. Pero una fundamental es fijarse en cómo somos distintos unos de otros. Sobre todo, en nuestra capacidad intelectual, la inteligencia y en nuestros rasgos de personalidad. Exacto. En lo que nos hace únicos, por así decirlo. Vale, pero ¿por qué detenernos justo en lo que nos hace diferentes? A veces parece que buscamos lo común. Buena pregunta. Pues porque entender esas variaciones no solo nos ayuda a construir teorías sólidas y herramientas para medir. Herramientas fiables, supongo. Eso es, fiables y válidas, sino que además es clave para cualquiera que quiera dedicarse a la psicología profesionalmente, para entender a la persona que tienes delante. Entiendo. Exacto. Esta disciplina científica persigue una meta triple, básicamente. A ver, cuéntanos. Primero, describir esas diferencias clave, principalmente en inteligencia y personalidad. No se trata solo de decir si alguien es inteligente o extrovertido. No es poner una etiqueta y ya. Para nada. Es ver dónde se sitúa en comparación con los demás, cómo de extrovertido es o cómo de inteligente respecto a la población general. Vale, describir comparando. ¿Y lo segundo? Segundo, intentar predecir. Predecir qué ocurrirá en el futuro basándonos en esas diferencias que hemos descrito. ¿Predecir qué tipo de cosas? Pues hablamos de cosas como el rendimiento en los estudios o en el trabajo, la probabilidad de desarrollar ciertos problemas psicológicos o incluso aspectos como el bienestar personal, la felicidad. Vaya, predicciones importantes. Y tercero, buscar una explicación. Y esto en dos sentidos. Ah, ¿sí? Por un lado, entender por qué ante una misma situación dos personas reaccionan de forma totalmente distinta, que hace que uno se venga abajo y otro se crezca. Claro, eso lo vemos todos los días. Y por otro lado, indagar en el origen mismo de esas variaciones, porque hay esa diversidad en inteligencia, en extroversión, en impulsividad. ¿Qué factores influyen? Aquí autores como Colom insisten mucho en esta búsqueda de las causas. Entiendo. O sea, no es solo etiquetar, sino comprender la posición relativa de cada uno y, sobre todo, el porqué de esa posición. Y parece que este enfoque, el de las diferencias, ha sido muy productivo históricamente, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. De hecho, como señalan Sackett y su equipo hace unos años, es el paradigma que más teorías, estudios y sobre todo instrumentos de medida ha generado sobre inteligencia y personalidad. ¿Más que otros enfoques? Sí, en términos de volumen y de herramientas prácticas desarrolladas, diría que sí. Está íntimamente ligado a la evaluación psicológica. Claro. Si mides diferencias, necesitas herramientas de evaluación. Exacto. Los pioneros de las diferencias individuales son, en gran medida, los mismos que impulsaron la evaluación psicológica como ciencia. Fernández Ballesteros lo documentó muy bien. Vale. Y antes mencionabas lo de describir situando a la persona. Sí, describir, desde esta perspectiva, significa ubicar a una persona dentro de lo que llamamos la distribución normal, la famosa campana de Gauss. Ahí está, la campana de Gauss. La mayoría de los rasgos psicológicos, como la inteligencia o la extroversión, siguen esta pauta. La mayoría de la gente se agrupa alrededor del valor promedio, de la media. Lo normal, digamos. Bueno, lo más frecuente. Y hay pocas personas en los valores muy altos o muy bajos, en los extremos de la campana. Que vemos representada en tantos sitios, sí. ¿Y cómo pasamos de esa foto de la campana a hacer esas predicciones útiles que decías antes? Pues esa foto, esa descripción de dónde se sitúa alguien, nos da pistas importantes. ¿Cómo? A ver, si una persona obtiene una puntuación muy alta en un test de extroversión, podemos predecir que probablemente disfrutará de situaciones sociales, buscará la compañía de otros. Tendrá muchos amigos, buscará fiestas, lo típico que pensamos, ¿no? Algo así, sí. Y si puntúa bajo, predeciremos que seguramente preferirá entornos más tranquilos, quizás relaciones más íntimas, menos numerosas. Vale. De forma similar, alguien con una alta puntuación en pruebas de inteligencia, pues es más probable que resuelva problemas complejos con éxito que alguien con una puntuación baja. La descripción nos permite anticipar tendencias de comportamiento. Vale, la teoría está clara. Describir para predecir y explicar. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
¿Cómo aterriza todo esto en el mundo real? Has mencionado antes las aplicaciones prácticas. Exacto. Los materiales que manejamos proponen 3 ejemplos muy concretos, creo. Así es. Porque la evaluación de la inteligencia y la personalidad no es un ejercicio puramente académico, ni mucho menos. Ofrece herramientas para dar respuesta a demandas sociales muy importantes. Vamos a verlos. El primero que se propone es el de la discapacidad intelectual. Efectivamente. Un área clínica fundamental. ¿Cómo entra en juego aquí el estudio de las diferencias individuales? Pues es esencial, porque uno de los criterios clave para diagnosticar una discapacidad intelectual, según el manual DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, El manual de referencia en clínica. eso es, pues uno de los criterios son las deficiencias en las funciones intelectuales. Y esto no es algo vago, ¿eh? Se refiere a problemas concretos en el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio. Capacidades cognitivas básicas. Pues aquí está la clave. No se basan solo en la opinión clínica, que también es importante, sino que deben confirmarse mediante pruebas de inteligencia estandarizadas. Estandarizadas. ¿Qué significa eso? Significa que son pruebas que se han aplicado a muchísima gente, a muestras muy grandes y representativas de la población, para saber qué puntuaciones son las normales, las habituales. Así podemos comparar la puntuación de una persona concreta con la de su grupo de referencia por edad. Entiendo. Para tener una referencia objetiva. Y hay un punto de corte, una puntuación que marque esa deficiencia. A ver, el DSM-5 actual es un poco más flexible en eso, mira más el funcionamiento global. Pero versiones anteriores, como el DSM-4TR, sí establecían un criterio orientativo bastante claro. ¿Cuál era? Pues situarse aproximadamente 2 desviaciones típicas por debajo de la media en esas pruebas estandarizadas. 2 desviaciones típicas. Suena técnico. ¿Puedes darnos una idea más clara? Sí, claro. Para hacernos una idea, en la escala más común de cociente intelectual, el famoso CI, la media es 100. Pues 2 desviaciones típicas por debajo equivaldría a una puntuación de 70 o inferior, más o menos. O sea, bastante por debajo de la media. Exacto. Estar 2 desviaciones por debajo significa estar en el extremo inferior de esa campana de Gauss que mencionábamos antes, en el 2-3% inferior de la población. Y claro, recibir un diagnóstico así, basado en parte en esa medición de la inteligencia, tiene consecuencias muy reales, imagino. Importantísimas. Importantísimas. Un diagnóstico de discapacidad intelectual, que tiene reconocimiento legal en España y otros países, implica que la persona tiene dificultades significativas para desenvolverse de forma autónoma en la vida diaria. ¿Y eso qué supone? Pues puede dar acceso a recursos y apoyos específicos. Por ejemplo, subsidios económicos, plazas en centros especiales, programas de integración social y laboral. ¿Ayudas necesarias? Y también en el ámbito legal, por ejemplo en derecho penal. Puede ser un factor determinante para considerar la inimputabilidad de una persona si comete un delito o para atenuar la pena. Modifica las consecuencias legales de sus actos. Entendido. Por tanto, medir la inteligencia de forma fiable, con instrumentos adecuados, es absolutamente esencial en estos contextos, no es un juego. Desde luego. Es un ejemplo clarísimo de cómo la descripción, medir la inteligencia, lleva a una predicción, las dificultades adaptativas y tiene implicaciones prácticas directas. Muy claro. Vayamos al segundo ejemplo, el mundo laboral. Ajá. El caso que se propone es el de los controladores de tráfico aéreo, una profesión de altísima responsabilidad. Correcto. Una profesión donde un error, bueno, mejor ni pensarlo. Las consecuencias pueden ser catastróficas. Entonces, ¿cómo se aplica aquí la psicología de las diferencias? Pues aplicamos exactamente la misma lógica. Describir, predecir y explicar. El objetivo final es predecir qué candidatos serán buenos controladores aéreos. Partimos de una idea básica. No todo el mundo vale para este trabajo tan exigente. Lógico. El primer paso es pensar, ¿qué características psicológicas necesita un buen controlador aéreo? ¿Qué le pedimos a esa persona? Pues supongo que nervios de acero, ¿no? Bueno, sí. Eso se traduciría en alta estabilidad emocional y buen autocontrol. Es fundamental, dado el estrés inherente al puesto. Pero no solo eso. ¿Qué más? Pues, lógicamente, una buena capacidad de razonamiento para tomar decisiones rápidas y correctas bajo presión. También necesitará buena capacidad visoespacial para manejar mentalmente la posición y trayectoria de los aviones en las pantallas. Claro, para visualizar el espacio aéreo.
Y cierta habilidad de cálculo, para estimar tiempos, distancias, velocidades. Vale, tenemos el perfil psicológico ideal para el puesto. Estabilidad, razonamiento, capacidad espacial, cálculo. Y luego, ¿qué hacemos? A medir a los candidatos. Exacto. El siguiente paso es aplicar pruebas psicométricas. Tests diseñados específicamente para evaluar esas capacidades intelectuales que hemos identificado, razonamiento, espacial, cálculo, y esos rasgos de personalidad, estabilidad emocional, autocontrol. ¿Y con los resultados de esas pruebas? Los resultados describimos a cada candidato. Le ponemos números a sus capacidades y rasgos. Imaginemos un candidato hipotético, el número 345. Hacemos las pruebas y vemos que puntúa muy alto en todo. Razonamiento, espacial, estabilidad. El candidato ideal. Pues sí. Entonces nuestra predicción será que tendrá un buen desempeño como controlador aéreo. ¿Y si otro candidato, digamos el 129, tiene buena capacidad espacial pero una estabilidad emocional más bien baja y un razonamiento justito? Pues la predicción sería menos favorable, claro. Quizás no sea el candidato más adecuado para un puesto donde la calma bajo presión y la toma de decisiones lógicas son tan cruciales. Vale, hacemos la predicción para cada uno. Pero ¿cómo sabemos si acertamos? No podemos contratar a todos para ver qué pasa después. Claro, esa es la cuestión. La validación viene después y es fundamental en selección de personal. Hay que comprobar si las puntuaciones en las pruebas realmente predicen el rendimiento futuro en el trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay varias maneras. Se puede hacer un seguimiento durante la formación, analizando el desempeño en simuladores muy realistas. O se puede seguir a los candidatos que sí son contratados y evaluar su rendimiento real en el puesto de trabajo a lo largo del tiempo, mediante evaluaciones de supervisores, registros objetivos. ¿En Canvo? Comparar las predicciones con la realidad. Exacto. Y para verificar esta relación entre las puntuaciones de las pruebas y el rendimiento real, se usan técnicas estadísticas. La más común es el análisis de regresión, que básicamente es una herramienta matemática que nos dice con cuánta precisión nuestras mediciones iniciales, las de las pruebas, nos permiten predecir el resultado final, que es el desempeño en el trabajo. Vale. Y finalmente el último paso es la explicación. Las teorías sobre inteligencia y personalidad nos ayudan a explicar por qué el candidato 345 rinde mejor que el 129. Conectamos su comportamiento observable con sus capacidades cognitivas subyacentes y sus rasgos de temperamento, que a su vez tienen bases biológicas y de aprendizaje. Se cierra el círculo. Fascinante cómo se aplica todo el proceso. Describir, predecir, verificar esa predicción y luego explicar el porqué. Muy completo. Ahora, el tercer ejemplo nos lleva a un terreno socialmente muy complejo, ¿eh? El comportamiento violento y antisocial. Sí, un tema delicado, pero donde este enfoque también puede aportar algo. ¿Qué puede aportar aquí? Fijarnos en las diferencias individuales. Pues puede ayudar a interpretar ciertos patrones que observamos en la sociedad, patrones que a veces son difíciles de explicar solo con factores sociales o culturales, aunque estos sean importantísimos, claro está. ¿Cómo cuáles? Un patrón muy llamativo y muy consistente en diferentes culturas y épocas es la diferencia entre hombres y mujeres en las estadísticas de comportamiento violento, sobre todo en delitos graves contra las personas, como agresiones físicas, robos con violencia, homicidios. Sí, las cifras suelen mostrar una prevalencia mucho mayor en varones. Exacto. Y aunque hay muchas explicaciones posibles, sociales, culturales, educativas, este enfoque añade otra capa de análisis. ¿Cuál? Pues partir de la base de que la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, no cometen delitos violentos. Son una minoría. Afortunadamente. Sí, pero si pensamos en rasgos como la agresividad física o las tendencias antisociales, es razonable suponer que las personas que se sitúan en los niveles más altos de estos rasgos son las que tienen una mayor probabilidad de manifestar conductas violentas graves. Volvemos a la idea de la distribución normal y los extremos, ¿no? La gente que está muy arriba en esa campana de la agresividad. Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante al comparar géneros. Si miramos las distribuciones de rasgos como la agresividad o las tendencias antisociales separadas por género, lo que se suele encontrar, ¿Qué es? pues que hay un solapamiento enorme. La mayoría de hombres y mujeres son muy parecidos en estos rasgos, pero la media de los varones tiende a ser ligeramente superior a la media de las mujeres. Solo ligeramente. Sí, en promedio la diferencia no suele ser gigantesca, pero aquí viene lo contraintuitivo. Una diferencia pequeña en la media puede traducirse en una diferencia enorme en los extremos de la distribución. A ver, aclárame eso. ¿Cómo una pequeña diferencia media crea una gran diferencia en los extremos? Imagina dos campanas de Gauss casi superpuestas, la de hombres y la de mujeres.
Pero la campana de los hombres está ligeramente desplazada hacia la derecha, hacia puntuaciones más altas. En la parte central de las campanas, donde está la mayoría de la gente, habrá porcentajes muy similares de hombres y mujeres. Vale, ahí se parecen. Pero si te vas al extremo derecho, a la cola de la distribución, donde están las puntuaciones muy altas en agresividad, ahí la cosa cambia. Como la campana masculina está un poquito más a la derecha, un porcentaje mucho mayor de hombres que de mujeres caerá en esa zona extrema. Ah, ya veo. El ejemplo gráfico que se suele usar para visualizarlo sugiere que por cada 10 mujeres con puntuaciones extremadamente altas en agresividad, podría haber 80 o 90 hombres en ese mismo rango extremo. Vaya desproporción. Exacto. Y esa desproporción en la cola de la distribución, generada por una diferencia media no tan grande, ayuda a entender por qué, aunque la inmensa mayoría de los hombres no son violentos, la proporción de delitos violentos graves cometidos por hombres es tan superior a la cometida por mujeres. Es una explicación parcial, claro, pero relevante. Es una perspectiva matemática, basada en las distribuciones sobre un fenómeno social complejo. Interesante. Y el material también mencionaba la edad, ¿verdad? Sí, porque hay otro patrón muy claro en las estadísticas delictivas. Las tasas de arrestos por comportamientos antisociales como vandalismo, robos, agresiones, ¿Qué pasa con ellas? suelen alcanzar su punto máximo durante la adolescencia y la juventud temprana, digamos entre los 14 y los 20 años aproximadamente. Y luego descienden notablemente a partir de los 30. Es la llamada curva de la edad del delito. ¿Y hay rasgos de personalidad que sigan un patrón de edad similar? Supongo que sí, si no, no lo mencionaríamos. Efectivamente. Hay rasgos que se han relacionado consistentemente con el comportamiento antisocial, por ejemplo, la alta impulsividad, actuar sin pensar en las consecuencias, o la baja empatía, la dificultad para ponerse en el lugar del otro y sentir lo que siente. Rasgos que dificultan la convivencia, claro. Exacto. El modelo de personalidad de Eysenck, que ya se verá más adelante en la asignatura, agrupa estas tendencias y otras, como la frialdad afectiva, el egocentrismo, la hostilidad, en una dimensión de orden superior llamada psicoticismo. Psicoticismo. Suena fuerte. No tiene que ver con la psicosis clínica, ¿verdad? No, no directamente. Es un nombre un poco desafortunado quizás. Se refiere más bien a ese polo de dureza emocional, impulsividad, inconformismo y falta de empatía. Vale. ¿Y qué relación tiene con el delito? Pues numerosos estudios realizados en distintos países y culturas, como revisaron por ejemplo Juan Espinosa y García hace ya unos años, han encontrado que puntuaciones más altas en psicoticismo se asocian de forma consistente con una mayor probabilidad de cometer actos antisociales y de ser arrestado. Entendido. ¿Y la conexión con la edad? ¿El psicoticismo también cambia con la edad? Pues aquí está lo llamativo. Sí. Los niveles medios de psicoticismo en la población general también tienden a ser más altos precisamente durante la adolescencia y la juventud temprana, entre los 14 y los 20 años más o menos. Justo el pico de la curva del delito. Exacto. Y después tienden a disminuir a partir de los 30, especialmente en los hombres. Este paralelismo entre la curva de edad del psicoticismo y la curva de edad de los arrestos es muy sugerente. ¿Qué sugiere? Pues sugiere que la maduración de ciertos rasgos de personalidad, como este psicoticismo, podría ser un factor relevante, ojo, uno entre muchos otros factores sociales, económicos, contextuales, por supuesto, para entender por qué la adolescencia y la juventud son periodos de mayor vulnerabilidad para el comportamiento antisocial. Vale, interesante. Volviendo a las diferencias de género entonces, ¿encaja también el psicoticismo en esa explicación? Pues sí, encaja. Cuando se comparan las puntuaciones medias de psicoticismo entre hombres y mujeres en la población general, ¿adivinas qué se encuentra? Que los hombres puntúan más alto, imagino. Exacto. Consistentemente se encuentran medias más elevadas en los varones que en las mujeres. No enormemente distintas, pero sí de forma significativa. Entonces, si juntamos eso con el efecto de la distribución que explicaste antes, Correcto. Si combinamos esa diferencia media en psicoticismo con el efecto de la desproporción magnificada en el extremo alto de la distribución, tenemos una explicación psicológica más afinada para las diferencias de género que vemos en las tasas de comportamiento violento y agresivo. incluso para la composición de las poblaciones penitenciarias, como decías. Exacto. De hecho, algunos trabajos que citan Juan Espinosa y García sugieren algo muy revelador, ¿El qué? que mientras que en la población general las diferencias de psicoticismo entre hombres y mujeres son notables, esas diferencias se reducen drásticamente, casi desaparecen, si comparamos específicamente a hombres y mujeres que están en prisión por delitos similares. Anda. ¿Y eso qué indica? Pues apuntaría a que dentro del grupo de personas que llegan a cometer delitos graves y acaban en prisión,
La personalidad, ese alto psicoticismo, juega un papel crucial y similar en ambos sexos. Las mujeres que llegan a ese punto son, en ese rasgo, muy parecidas a los hombres que llegan a ese punto. Es una perspectiva compleja, desde luego. Y es importante recalcar, como se hace en los propios materiales que estamos siguiendo, que aquí estamos exponiendo los hallazgos y las interpretaciones que se presentan desde esta perspectiva de las diferencias individuales. Eso es fundamental. No estamos adoptando una postura sobre las causas últimas o las implicaciones sociales más amplias de estos fenómenos, que son súper complejos y multifactoriales. Exacto. Simplemente tratamos de entender qué aporta este enfoque psicológico concreto a estudio de estos temas, sin juicios de valor. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Hemos visto los objetivos clave de estudiar las diferencias individuales, describir dónde se sitúa cada persona, predecir cómo podría comportarse y, finalmente, explicar por qué existen esas variaciones. Describir, predecir y explicar el ABC de esta disciplina. Y hemos visto cómo esta perspectiva se aplica en ámbitos tan distintos como el diagnóstico clínico, con la discapacidad intelectual, La selección de personal, con el ejemplo de los controladores aéreos. o el intento de comprender patrones sociales complejos, como el comportamiento violento. Y un concepto central que ha aparecido repetidamente es el de la distribución normal, la campana de Gauss. Entender que la mayoría nos agrupamos en torno a la media. Pero que las posiciones en esa distribución, especialmente en los extremos, pueden tener consecuencias muy reales y significativas. Tanto para el individuo como para la sociedad. Ahí está gran parte de la relevancia práctica de estudiar estas diferencias. Como reflexión final, para quien nos escucha, se me ocurre una cosa. Sabiendo que dentro de cualquier grupo, ya sean hombres, mujeres, jóvenes, mayores o cualquier categoría que usemos, siempre hay una enorme variabilidad individual. Muchísima. La variabilidad dentro de los grupos suele ser mayor que la diferencia media entre grupos. Exacto. Entonces, sabiendo eso, ¿qué peso deberíamos darle a las diferencias promedio entre esos grupos cuando tenemos que evaluar o interactuar con una persona concreta? ¿Nos ayuda o nos limita a fijarnos en la media del grupo al que pertenece? Es una pregunta excelente para seguir pensando. ¿Juzgamos al individuo o al grupo? Ahí queda la idea, para darle vueltas. Bueno, pues con esto concluimos el repaso al primer tema de psicología de la personalidad e inteligencia. Un buen comienzo. Muchas gracias por escucharnos. Si ha surgido alguna duda o comentarios sobre lo que hemos tratado hoy, no duden en compartirlo. Nos encantará leerlos. Hasta pronto. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.